bueno es nuestro Dios, poderoso sin igual, aquel que nos ama con un amor que hasta el día de hoy no podemos entender. La razón humana, el entendimiento del hombre nunca podrá entender la magnitud, la dimensión del amor de Dios por nosotros. Él nos ama desesperadamente, Él nos ama con locura. Y el día de hoy el Señor ha prometido renovar, como si fuera poco para nosotros, ha prometido renovar su misericordia. Hoy, amado amigo, hermano que está acompañándome, hoy usted disfruta de una nueva misericordia. La palabra del Señor dice que las cosas viejas pasaron. Ya lo que pasó ayer ya pasó. Hoy levante su fe, su expectativa en el Señor. Créala a Él. Él no ha dejado de ser Dios. Él sigue amándole. Él sigue protegiéndole. Él sigue permaneciendo a pesar de la horrible noche, a pesar de la incertidumbre, a pesar de cuantas cosas hayan querido venir en contra de nosotros. El Señor sigue amándote. Amén. Y yo quisiera que si alguien lo puede creer y si alguien lo está entendiendo en esta mañana, por favor levante un amén, una carita feliz, una manito arriba. Y si no está de acuerdo también, claro que sí, usted también puede colocar una manito triste si quiere, allí una carita triste. Muy bien. Lo importante es que yo pueda saber quiénes están en este momento de acuerdo. Bienvenido mi hermanito Hermes, Kimberly, Jenny, Tolosa, bienvenidos. Que el Señor les bendiga abundantemente a los que no había podido saludar al principio de la mañana. Muy bien, quiero correr, necesito hacerlo, pero también necesito que usted por favor preste mucha atención a lo que voy a hablar. La idea que tengo, el deseo en mi corazón es poder de pronto traer paz en medio de estas circunstancias que están azotando el mundo. No para nadie es algo desconocido lo que está sucediendo. Pero también si nos ponemos a pensar, realmente este no es como el acabose. No estoy queriendo decir, y por favor no me malinterpreten, no estoy queriendo decir que esto que está sucediendo no es grave. No, total, es grave. Las guerras no dejan nada bueno y personalmente he orado por las personas de Ucrania, que el Señor les guarde, la iglesia. Por ahí vi un video de ellos pidiendo oración y claro, es nuestro deber como iglesia orar. Pero lo que quiero decir es que si ponemos esto en una balanza de los últimos acontecimientos sobre toda la tierra, del año pasado y el antepasado, el que estuvimos encerrados en pandemia, esto realmente nos hemos dado cuenta que muchas cosas han azotado la tierra y que viene más. Esto no es nuevo, esto lo hemos venido hablando en todas las temporadas sin falta alguna, porque muchas personas que dicen hablar en el nombre del Señor, por ahí vi el video de algún pastor muy famoso ordenándole a un huracán sobre los Estados Unidos que se detuviera, que él tenía control sobre el huracán y quedó mal, quedó en vergüenza y todo el mundo lo ha señalado porque este huracán nunca se detuvo y hizo lo que quiso hacer en Estados Unidos hace ya un par de años. Nosotros, iglesia, podríamos orar como muchas personas oraron para que se acabara el COVID y saliera. Por ahí escuché algunas oraciones también de algunos profetas y pastores orando para que el COVID saliera. Y quedaron pues en vergüenza porque el COVID no salió, el COVID se quedó y ahora tenemos que aprender a vivir con él. A lo que yo voy, a lo que me refiero es que muchas veces nosotros hacemos oraciones desesperadas, pero que realmente tenemos que aprender a que cosas peores vendrán.
y esto no lo digo yo que soy un aguafiestas, el pastor aguafiestas, el pastor que no me da buenas noticias, no, sencillamente yo me voy a la palabra y el Señor Jesús en Mateo 24 le dio una palabra a los discípulos que se acercaron a él, y esto lo vimos en el devocional anterior, el cual he dejado grabado acá en esta partecita de arriba, para que usted pueda ver y entender que no se trata de lo que el pastor dice o piensa, sino de lo que la palabra dice. Y no fue cualquiera el que dijo, fue el Señor Jesucristo el que advirtió que estas cosas pasarían: guerras, rumores de guerras, pestes, hambres, terremotos por toda la tierra, sucesos que nos sacudirían la simiente, la seguridad con la que creíamos estar. Así que esta advertencia el Señor nos la dio, y ahora sí entro en el tema. Esta advertencia el Señor nunca la dio para que tuviéramos temor, para que pusiéramos las alarmas, porque veo, y por eso precisamente comencé a preparar esta serie de temas, veo que los cristianos, y lo digo la verdad con un poco de tristeza y preocupación, veo que los cristianos somos muy alarmistas. Hay otras personas que manejan más la calma que los hijos de Dios, que deberíamos estar en calma y en paz. Y vuelvo a decir, porque aquí se presta para que digan: es que el pastor no le interesa nada lo que está sucediendo en Ucrania, qué pastor tan malo y tan dejado y tan, el pastor, ¿por qué no nos enseña sobre esto? No, es que, amados hermanos, tenemos que vivir enfrentando la realidad de nuestros días. Sí, claro que sí, Dios nos protege, y leímos en el Salmo 20, versículo 1 al 5, al principio de la oración: Jehová te oiga en el día de conflicto, el nombre del Señor te defienda. Y Él dice en la palabra que Él te envía ayuda desde el santuario. El Señor conceda nuestro deseo, la petición de nuestro corazón, se acuerde de nuestras ofrendas y conceda todas nuestras peticiones. Yo no estoy queriendo decir con esto que no es importante lo que sucede, pero veo que muchos hermanos estoy hablando del cuerpo de Cristo en general, denominaciones, iglesias, etcétera, etcétera, los apostolados y los proféticos, todos entran como en un momento de desesperación cuando el pueblo del Señor debería traer paz. De lo que dice la palabra, que la boca habla, de la abundancia del corazón. Lo que nosotros comenzamos a hablar es lo que hay en el corazón, y lastimosamente la iglesia refleja más incertidumbre que lo que la gente allá afuera sabe o piensa. Nos volvemos como la alarma de auxilio, de desesperanza, cuando deberíamos estar predicando el evangelio. Y yo les dije en la última enseñanza, que fue la introducción a esto, les dije que la iglesia, el trabajo de la iglesia no es saber cuándo es el tiempo exacto de la venida del Señor, porque en esto muchos han entrado y han salido mal librados. Muchas personas aún se dejan engañar de estos que creen saber la hora y la venida del Señor, cuando el Señor lo aclaró. Está más que claro. Lea por favor la Biblia. Yo le invito a que usted, en lugar de prestarle atención, esto también lo hemos hablado en todas las temporadas, en lugar de usted estarle prestando atención a aquel y aquella sobre las cosas venideras, pónganle atención a Jesús. Los discípulos se acercaron a Él a preguntarle qué sucedería en el tiempo futuro. Y esa debe ser nuestra intención, acercarnos a aquel que lo conoce todo, aquel que tiene palabras de vida eterna. Si usted se acerca a otra persona para averiguar acerca de los acontecimientos futuros, usted va a salir frustrado, va a salir lleno de temor, porque esto es lo que hay en el corazón del hombre: temor, desesperanza, aún en la iglesia. Pero ¿qué tal si por el contrario nos acercamos, como hicieron los discípulos, al Señor a preguntarle qué sucederá en el futuro? Y el Señor Jesús comenzó a contarles, a narrarle unos sucesos que van a acontecer, entre esos lo que está pasando, las guerras. Pero Él tuvo algo presente que marcó esta conversación. Y está aquí al principio, dijo: ven ustedes todas estas cosas, no quedará ni una sola piedra sobre ella.
Ellos le dijeron, Señor, ¿cuándo será el regreso tuyo y el fin del mundo? Él les dijo, mire que nadie los engañe, van a venir muchos en mi nombre, van a engañarlos, pero no se dejen llevar por el pánico. Y esto es maravilloso ver, porque contrario, vuelvo a decir, a lo que la iglesia hoy en día, en su actitud alarmista de una manera exagerada, y vuelvo a decir, no es, por favor, entiéndame, no es que a mí no me importe nada esto, sino que yo no puedo entrar en esta actitud alarmista, encender las alarmas y colocar la sirena, como si este fuera, mis hermanos, ya ustedes saben qué va a suceder. Mateo 24, el Señor lo explicó, el paso a paso. Pero lo más hermoso de todo esto es que el Señor dijo, mire, aunque vengan guerras y rumores de guerra, aunque ustedes vean que nación se levanta contra nación y reino contra reino, y hayan hambres y pestes destructoras, y haya COVID y el hijo del COVID y el tataranieto del COVID, y aunque hayan terremotos, no prendan las alarmas, estén tranquilos, no se dejen llevar por el pánico. Pero muchos de nosotros, vuelvo a decirlo, con gran tristeza veo que entramos en una desesperanza peor que la gente sin Dios. Yo me pregunto, ¿en dónde está nuestra fe entonces? ¿En dónde está nuestro Dios? ¿Será que Dios le dio miedo que Vladimir Putin tenga ahí a su mano derecha en la mesita de noche donde él duerme, tenga el botón de autodestrucción? ¿Será que Dios se paniqueó? ¿Será que Dios salió corriendo a esconderse porque un hombre le declaró la guerra a otro? No. Dios sigue siendo Dios, iglesia. Dios sigue siendo Dios. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Y los que no estén de acuerdo, por favor, levanten una mano también para saber. Y si usted quiere consultar estas cosas conmigo, por favor, llámeme. La palabra del Señor en Hechos. Porque ya me acordé. Ahora sí vuelvo. Estaba aquí buscando mis apuntes. Dice el Señor, y no termina la cuestión ahí, sino que dice, mire, esto, el Señor aclara, esto que está sucediendo apenas es el comienzo, apenas. Léalo por favor allí en su Biblia. Mateo 24, versículo 8. Sin embargo, dijo Jesús, todo esto es solo el comienzo de los dolores de parto. Luego vendrán más. Y allí es donde yo me refugio, me reposo y me arraigo en que no es lo que el pastor, que ese pastor con razón muy pocos entran al devocional, porque es que el pastor no dice cosas bonitas. Pastor, usted debería decir cosas más bonitas. Pastor, ¿por qué no sonríe más? Como dijo alguien, yo no estoy aquí para hacerle show a nadie. Perdóneme, yo no soy así. Yo personalmente, pues Dios me hizo así, y la palabra profética para mí cuando era niño, cuando tenía 12, 13 años, no fue una palabra de dulzura. No, el Señor me bautizó a mí con palabra de martillo. Yo nunca quise eso, y yo no sé por qué esta profeta se dejó usar del Señor diciendo que yo tendría palabra de martillo, pero así es. Lastimosamente no puedo adornar y decirles a ustedes, tranquilos, eso oremos para que la guerra se acabe, y se acabará. Yo no puedo decirles como un pastor dijo, oremos para que el huracán se acabe, y se acabará. O para que el virus salga y se irá. No, porque mire, quedamos mal. Hacemos oraciones que no están basadas en la palabra. Lo que tenemos que orar es protección en medio de la guerra por aquellos que están en Ucrania. Qué bueno que alguien escribió por ahí cuando estábamos orando. Porque lo que tenemos que orar es esto, que el Señor los proteja del mal. Y he estado viendo unos videos por ahí de que el Señor está perfectamente cuidando a los suyos, y yo sé que ellos serán guardados del mal. Esto sí es lo que el Señor prometió. Él los librará en el día de la angustia. Pero aquí lo que Mateo, volviendo al tema 24, versículo 8, me dice es que esto apenas es el comienzo de muchas cosas que vendrán. Y lo peor de todo no es eso. Lo peor de todo es que el Señor dice, mire, muchos se van a apartar de mí. Triste, pero muchos se van a apartar de mí, se traicionarán unos con otros y se odiarán. Lo peor de todo no son las guerras, lo peor de todo es que aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente.
Esto sí es lo peor de todo porque, amados hermanos, perdónenme, yo a veces soy frío, seco, pero tengo que decirlo de esta manera. Un bombazo destruiría nuestra vida. Claro que sí, un bombazo nos mataría. Acabaría con nuestra existencia en la tierra, pero nosotros dice la palabra que debemos tenerle temor, no al hombre, sino a aquel que nos puede quitar la salvación. Eso es lo que el cristiano debe temer. Nosotros tenemos más miedo a aquel que puede atentar contra nosotros que a aquel que nos puede engañar. Somos prestos para ponernos los zapatos y andar detrás de cualquier mequetrefe que diga que Dios va a venir, así como sucedió hace poco tiempo aquí en Colombia, en una ciudad de la costa, que encerró a un poco de locos diciendo que Dios le había dicho cuál era el día y la hora. Aún, dijo el Señor Jesús, ni el Hijo del Hombre, hablando de él mismo, sabe el día y la hora, solo el Padre. Pero a nosotros nos interesa siempre las cosas místicas. Oh, lo que creemos, que escuchamos allá en la oración, descifrar aún lo que ni siquiera Jesús ni los ángeles saben. Somos prestos a dejarnos engañar por mucha gente y por eso el Señor lo aclaró una y otra vez en esta pequeña charla que tuvo con sus discípulos. Dicen, mire, por favor, y fue lo primero, y lo primero siempre es lo más importante. Lo primero es primero, precisamente. Y él comienza esta enseñanza diciéndoles, por favor, no se dejen engañar. Por favor, no se dejen engañar. Muchos van a venir y van a decir, allá está, dice el versículo, ya lo veo, ya lo busco para que usted pueda decir y ver que es cierto la palabra. Versículo 23. Entonces si alguien les dice, mira, aquí está el Mesías o allí está, no le crean. Pues se levantarán falsos mesías, falsos profetas y realizarán grandes señales. Mire, esto me causa a mí mucha confrontación porque a veces los hermanos cristianos nos dejamos engañar por personas que sanan enfermos y decimos, oh, poder de Dios, sanó un enfermo, levantó un paralítico. Ese hombre sí es un hijo de Dios, pero lo que está enseñando y lo que está hablando va en desacuerdo con la palabra. Usted tiene que encender ahí sí las sirenas. Vuélvase alarmista con las cosas espirituales. Vuélvase alarmista con aquellos que están enseñando mal la palabra. Pero caso contrario, nos ponemos los zapaticos y comenzamos a caminar en pos de cualquier mequetrefe que enseña lo que no dice la palabra. Y mire que el Señor termina diciendo en el versículo 25, miren que les he advertido esto de antemano. ¿Qué les advirtió el Señor? Que vendrían falsos profetas a engañar al pueblo. Y toman pedazos de la escritura para poner presión, para poner temor, cuando el Señor no quiere nada de esto. El Señor no nos dio espíritu de cobardía, eso lo sabe usted muy bien. Pero hay personas que le meten espíritu de cobardía a las iglesias, prendiendo la alarma. Y la gente despavorida. ¡Oh, la guerra! Mi hermano, no es la primera vez que pasa. Y no es la última vez que pasará. Yo quisiera decirles otras cosas, pero no puedo. Esto es lo que dice la palabra. El trabajo de nosotros es seguir creyendo en el Señor. El trabajo de la iglesia es mantenerse firme en Él. Es enseñarle a la gente que está allá afuera que hay un Dios que ama, que salva, que perdona, que es misericordioso. No prender las alarmas. No decirle mentiras a la gente y creer que poniendo el dedo en la llaga les haremos volver a Cristo. No, Cristo nunca hizo esto. Cristo fue misericordioso. Él extendió sus manos de amor. Él levantó al caído. Aquella mujer que la llevaron desnuda delante de Él para apedrearla. Él le dijo, ni yo mismo te condeno. Esa debe ser la actitud de la iglesia. Y no entrar en pánico. Versículo 6. Aquí tengo algo escrito y con esto voy a terminar. Palabra de pastor arrepentido. Hechos capítulo 1, versículo 6. Sí, señora Emis, tiene toda la razón. No hay discernimiento en la iglesia. De esto hablamos la temporada pasada. Hechos capítulo 1, versículo 6 dice, presten mucha atención, leo rápido.
Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en una sola potestad. Yo quiero aclararle a usted y entrarlo en el contexto. Estas palabras, adivine quién las está diciendo. Sí, Señor, Él es Jesús, el mismo que escribió Mateo en el capítulo 24. Ahora aquí Lucas, en el libro de los Hechos, comienza diciendo en el capítulo 1 que Jesús estaba reunido con muchas personas y ellos comenzaron a decirle: Señor, ¿tú vas a restaurar el reino de Israel en este tiempo? Acláranos, por favor, porque pues nos quedamos así como inquietos con este tema que tocaste ya en Mateo 24, diciendo que no quedaría del templo piedra sobre piedra, Señor. Y bueno, y si eso va a pasar, ¿cuándo lo restaurarás? Dinos el cuándo, Señor. Dinos el cuándo. Y el Señor les dijo: un momentico, pongan ahí el freno en mano, porque no les toca a ustedes, iglesia, saber los tiempos o las razones o las sazones que el Padre puso en una sola potestad. Tenemos muchas personas hoy día más preocupadas por los hechos proféticos y desatar aquí el nudo que dejó amarrado allí el profeta Daniel y Zacarías, y lo que está allí un poco enredado a simple vista en el libro de las revelaciones. Nos interesa más desmenuzar todo esto, pero el Señor dijo: tranquilo, Obi, tranquilo, tengan paz. No les compete a ustedes conocer estos tiempos. ¿De qué les sirve? Me pregunto yo, esto no lo dice la palabra, lo pregunto yo. ¿De qué les sirve a usted, amadísimo hermano, el cual amo con todo mi corazón y por eso le hablo como le hablo? ¿De qué le sirve, por no decir la otra palabra, de qué le sirve a usted saber el día y la hora y la venida del Señor cuando usted tiene un conflicto familiar del tamaño, ay Dios, del monte Everest? ¿De qué le sirve a usted saber el día y la venida del Señor cuando usted no ha podido siquiera tener una fe inamovible y creer lo que el Señor quiere hacer con usted? No nos sirve de nada. Por eso el Señor dijo: mire, eso no les compete a ustedes. Más bien, termina diciendo el versículo 8, pero van a recibir más bien el poder de Dios cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y ustedes me van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. La palabra de hoy la voy a dejar para una próxima continuación, porque vamos en la próxima enseñanza a enfocarnos en la venida del Señor. El Señor le dio una claridad a la iglesia, y con esto termino. El Señor nos dijo: mire, primero que todo, no se alarmen, van a venir mayores cosas, van a ver esto, esto y esto, pero yo voy a estar con ustedes. Ustedes van a recibir poder, ustedes no se preocupen. Hechos 1:6. No se preocupen de saber los tiempos o las sazones que el Padre tiene solo en su potestad de saberlo, de entenderlo. No se preocupen por saber y entender que si esto se cumplió, esto no, entonces pasado mañana viene el Señor. No se preocupen de esto. Usted preocúpese por tener una vida piadosa. Usted preocúpese por andar en el poder del Espíritu Santo y ser testigo del Señor en Judea, en Samaria, en Colombia, en su barrio. Usted preocúpese por ser testigo del Señor, que la gente vea a Cristo a través de usted. Eso es lo que quiere decir esta palabra. Y qué bueno que comienza diciendo: mire, ustedes dejen de preguntar tanto de cuándo voy a restaurar el reino, de cuándo vengo, de cuándo. Esto no les compete a ustedes.
Más bien reciban el poder del Espíritu Santo para que ustedes vayan y enseñen a los demás. Amén. Esto es la verdadera intención del Señor. Y leímos en el video anterior una palabra que dice que el Señor no retarda su promesa. Él no es que no haya querido cumplirla, sino que Él está esperando, Él es paciente, porque Él quiere que ninguno se pierda, incluyendo a su familiar, incluyendo a su hijo, a su tatarabuela, a su tataratío. Esos que han renegado de Cristo, el Señor es paciente y está esperando el momento en que ellos se arrepientan. Iglesia, tenemos que ser sabios y entendidos. No podemos andar preocupados porque si esto será la venida ya del Señor, si esto se cumplió, si aquello se cumplió, si esto... ay, Dios mío, Señor. Ay, Dios. ¿Y los demás qué? ¿Y nuestra salvación qué? Preocupémonos por recibir el poder del Espíritu Santo para ser testigos del Señor hasta lo último de la tierra, iglesia. No es más el trabajo que tenemos nosotros. Dar a conocer el Evangelio de gracia, dar a conocer el amor del Señor. Ese es el trabajo de la iglesia. Dejemos las alarmas para los que no creen en Dios. Dejemos las alarmas para aquellos que están sin esperanza y sin fe. Dejemos las alarmas para aquel que está lleno de terror porque no conoce el poder de Dios defendiendo a los suyos. Dejémosle ese trabajo a aquel que no conoce de Dios, pero nosotros preocupémonos por dar a conocer el poder de Dios, por llenarnos de su espíritu y darle a conocer hasta lo último de la tierra. Yo le amo mucho. Yo hablo como hablo porque no puedo seguir la corriente de los demás. No puedo seguir la corriente. Ahorita muy bien podría hacerlo. Créame que tengo la capacidad de hacerlo. De darle a usted un estudio meticuloso. De hecho, lo hemos hecho con aquel que ha querido y ha formado parte de los talleres de crecimiento espiritual donde hemos desmenuzado la palabra doctrinalmente y hemos visto cuál es el paso, cuál es la venida del Señor que es diferente al rapto. Todo esto lo podríamos darle aquí una enseñanza, pero la intención de estos devocionales es llevarle a usted una palabra fresca, una palabra ungida y una palabra de acuerdo, valga la redundancia, a la palabra del Señor. No más. No nos ha llamado el Señor a otra cosa, sino a guiarle a usted al entendimiento de su palabra. ¿A quién iremos? Sino solo Él tiene palabras de vida eterna. Yo le amo, iglesia, créame que sí, perdóneme si hiero susceptibilidades. Yo le pido al Señor que en este día su abundante gracia, su abundante amor y su abundante misericordia estén sobre todos y cada uno de ustedes. Les amo, les bendigo en el amor del Señor. Le pido al Padre que llene sus corazones en el nombre poderoso de Jesús. Y la iglesia del Señor dice amén, amén y amén. Iglesia, les bendigo. Nos vemos el día viernes con la ayuda del Señor. Bendiciones para todos. Un abrazo grande.